Ser podcast. Marta me llamó a las 6 hora española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó de vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie. Miki Otero, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, muy bien, perfecto. Es un placer verte. Que siempre, es verdad que siempre hablamos entre Barcelona y Madrid. Solo y nos escuchamos, sí. Hoy por fin Hoy he nos entrado vemos. en la nave nodriza del SER, por fin. Sí. Además que este estudio es un poco nave nodriza, con lo cual estamos bien. Bueno, vamos a hablar de orquesta, que fue el libro, ya lo predijimos, del Sant Jordi, Sí. y es uno de los libros de la temporada, una de las novelas también de la Feria del Libro. Es orquesta, y empiezas con una descripción de un amanecer en una fiesta del pueblo. ¿Cómo llegas cómo decides, vamos a empezar por este amanecer, que creo que todos hemos vivido alguna que otra vez? Me apetecía empezar como con las pruebas del delito, ¿no? Con esta especie de bodegón de objetos esparcidos por el Prado donde ha transcurrido toda esta noche de verbena, toda esta fiesta. Y me gustaba hacerlo así porque son como unos objetos que podrían ser como la resaca del desastre o los restos de la gran fiesta y de la euforia. Es un poco ambiguo porque hay una piruleta rota, un móvil, una bicicleta tumbada, y me gustaba este punto de ambigüedad, de no saber si lo que ha sucedido... Está bien o mal. Lo que ha sucedido es inolvidable, porque es algo que se dice al principio, pero las cosas inolvidables lo son por terroríficas o por preciosas, ¿no? O sea, algo inolvidable es algo que quieres olvidar y no puedes, o algo que podrías olvidar y no quieres olvidar, y entonces me gustaba empezar por ahí, como estos son los restos, vamos a ver qué ha sucedido unas horas antes. Es una descripción alucinante, porque claro, es que entras de lleno, y además es como, casi es muy visual, ¿no? Porque estás viendo los restos de una resaca, los restos de una fiesta, no sé si planteaste que esa descripción también tuviera esa forma visual, ¿no? Casi. Sí, quería como que me creyera el lector, ¿no? Vas a llegar aquí, yo sé cosas de este sitio, fíjate de mí. Y la forma de establecer ese pacto con el lector es ser muy detallista en las descripciones. Y es cuando el lector se cree que puede seguirte, y entonces cuando lleguen los momentos como que la fantasía, la fabulación se dispare o tal, él seguirá creyéndote, y siempre es es esta idea que decía Nabokov de acaricia los detalles, los benditos detalles. Solo a través de detallitos pues estableces esta confianza con el lector, porque al fin y al cabo tú le vas a contar esta historia y él tiene que creerte, ¿no? Tiene que seguirte, y yo quería que me siguiera esta fiesta, ¿no? Pues en esa fiesta y en esa resaca te seguimos, y sí que te lo han preguntado muchas veces, pero claro, conociéndote o leyéndote en tus trabajos anteriores, es como, ¿qué tiene que ver Miki Otero con un pueblo gallego? Claro. Sí, realmente como que pones barcelonés en Google y Sí. sale mi cara, ¿no? Pero Sí. o sea, me hago la broma, pero es cierto. Yo un parterre infantil con un poco de césped ya me pongo unas chirucas. O sea, como que soy muy urbano, lo sé, pero al mismo tiempo ese es el lugar del que salieron mis padres hace ahora justo 50 años. Yo fui el primero de la familia que nació en Barcelona, en realidad. Y ellos provienen de ese entorno rural gallego, semimágico, ese lugar al que yo pues iba varias veces al año y que tengo muy, muy incorporado a mi paisaje emocional. Y bueno, yo supongo que llegaba un momento después de varias novelas muy ambientadas en Barcelona y como celebradas como novela de Barcelona, me apetecía escaparme un poco, ¿no? Me apetecía irme de la ciudad y escaparme y volver a esa raíz, quizá por una cuestión de edad, quizá por cosas que te suceden, quizá por, no sé, en la redacción de la novela, si yo tenía 6 tíos carnales, fallecieron 5, y esto implicaba como ir a la aldea, como eres el niño que ha escrito desde pequeño, eres el que lee unas palabras en el funeral, con lo cual te empapas un poco como de esta especie de regreso a la raíz. Y luego que me apetecía explorar la idea de la verbena como único punto de encuentro, donde bailan a la vez y dialogan y se abrazan y discuten personas de todos los tipos, de todas las edades, ¿no? Claro, porque ese momento de la verbena, similar al de las fiestas de pueblo, ¿no? Que se repiten en toda la geografía española, pero que en cada sitio tienen algo de idiosincrásico diferente, sí que tiene algo de como de un
un tiempo fuera de un tiempo, donde todo se detiene, pero a la vez todo está, ¿no? Y yo creo que esa cosa antropológica casi se refleja en orquesta. Tienes ambición de alguna manera. Yo tenía una cosa como una intuición inicial que era como que me irrita de nuestro mundo que todo esté tan segregado por burbujas, ¿no? Que la literatura se ha contagiado de eso, ¿no? O sea, esta novela es para esta generación que tiene esta edad, que vive en este tipo de ciudad. Y eso me da un poco de rabia. Y entonces una verbena, como dices, es el punto de encuentro para reventar estas burbujas, para crear otra burbuja mayor y ponerlos a todos juntos ahí, darles unas horas, darles alcohol, subirles el volumen de la música y a ver qué pasa. Y eso era lo que me atraía de llevar la novela ahí. Y es este tiempo detenido, porque es verdad, la verbena es una forma de decirlo, pero todas las noches son la misma noche. Todas las verbenas son la misma verbena. Las verbenas, acaba la fiesta y luego hay una elipsis narrativa de un año, la gente se vuelve a la ciudad o se queda ahí o lo que sea, y cuando empieza la verbena al año siguiente, 365 días después, arranca a media frase, arranca en el punto exacto donde se quedó. Si aquí había tensión sexual, si había una mirada de envidia, si había recelo, si había lo que fuera, está claro que un año después, como cuando te quedas dormido viendo una película, que luego te despiertas, lo pones y arranca media frase donde la has dejado, pues las verbenas son así y eso permite que al ser un prado donde se está celebrando la verbena, todo el tejido de miradas, todos los cruces de miradas están llenas de prejuicios, sobreentendidos, deseo de venganza, lo que fuera. Claro, al ser una verbena, una fiesta, está la música, que también es muy importante como hilo conductor en la narrativa de la novela. ¿Es difícil construir una novela donde la música siempre vaya apareciendo, siempre vaya bordeando o esté ahí presente? Yo tenía claro como que era como el lenguaje común, como el esperanto entre todas, y la forma de unir a todos estos personajes tan dispares, era esta música como que tú no eres consciente, que parece que la has respirado más que escuchado, ¿no? Porque tú no eres consciente de que has escuchado esas canciones y de repente las podrías cantar enteras, mucho más que grupos o que canciones que a ti te encantan, ¿no? Y la música sería lo que trenzara todos los testimonios de estas vidas que van desde un anciano de más de 100 años que podría morir hoy hasta un feto que podría nacer durante esta noche. Y lo que trenza todo es esta música que va sonando, y quería como que la escritura se contagiara de este ritmo, que estuviera dentro de los personajes y estuviera como atentísima a explicar qué siente cada personaje en cada momento, pero que fuera como un gas, que fuera como curioseando en todos los corrillos de la fiesta. Y luego la idea esta como de meter versos de canciones, que pueden ser pasodobles, desde pasodobles hasta Rosalía, claro. Era una forma también de disparar la memoria, ¿no? Entonces, claro, porque así funciona nuestra memoria a veces, ¿no? Y entonces un verso de un pasodoble podía, digamos, generar el recuerdo de esa misma fiesta, pues en los años de posguerra, donde había maquis, etcétera, etcétera. Una canción más reciente, pues de los años de la transición, o más reciente todavía, pues del año pasado, ¿no? Y estos versos eran casi como alfombras voladoras que me llevaban al recuerdo de este mismo valle en otra época, ¿no? Porque eso también es una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Al final, viendo los personajes, casi podrían ser arquetipos de cualquier otro pueblo, ¿no? Casi es como una novela universal, por lo menos de toda España, ¿no? Sí. Dejemos ahí el universo. Pero es verdad, ¿no? Está ese personaje del conde, que representa lo que muchos otros personajes representan en muchas ciudades, ¿no? Hablabas de los maquis, representa también ese antiguo régimen, ese pasado que de alguna manera está todavía, ¿no? Yo creo que sí, es como un mundo aparentemente extinto, pero que sobrevive de alguna manera, ¿no? Igual de forma menos rígida o aparatosa. Pero sí, el conde representa como este caciquismo, casi, esta imposición, digamos, del privilegio, pero al mismo tiempo en una persona muy cultivada, muy culta, ¿no? Muy humanista incluso, ¿no? Y entonces es un personaje contradictorio también porque es el que conoce y el que nos hace acceder a
a todo este valle, a cómo ha funcionado tradicionalmente este valle, ¿no? Y nos da las claves de cómo ha sido este lugar, ¿no? Pero es el conde, pero es desde lo anecdótico hasta lo más importante, porque luego hay una serie de personajes como el camionero homosexual o la primera madre soltera del pueblo, que a mí me servían también porque no quería hacer la típica novelita idealizadora del rural. Me parecía no solo barato, sino peligroso. Y estos personajes, en realidad, es el caso, por ejemplo, de Ventura, del camionero de 70 y pico años. Este encontró un espacio de libertad en el anonimato que le dio la ciudad, ¿no? Y allí es donde descubrió a Ocaña, a ese pintor que se travestía y bajaba las Ramblas y lo detenía a la policía y lo enviaba a la cárcel. Y ahí él encuentra en esa ciudad el espacio de libertad para afirmarse, ¿no? Porque el pueblo tiene otros ritmos, quizá más recomendables, ¿no? Tiene otros tipos de comunidad que yo creo que son bellos y rescatables, pero también tradicionalmente ha sido un sitio donde se ha penalizado la disidencia o la diferencia o el hecho de no obedecer a la norma, ¿no? Y eso también quería contarlo. No, eso es importante porque ahora que hay como un intento de idealización del pasado por un lado, ¿no? Y también del mundo rural efectivamente, ¿no? Con sus luces y sus sombras, y es algo que estaba en Alcarrás, ¿no? Que le decíamos a Carla Simón, ya, pero es que la figura de la mujer, y decía, no, es que la figura de la mujer en los pueblos es, o sea, su situación es vive mucho más el machismo que en una ciudad, ¿no? Sí. Aunque en una ciudad pues también algo queda, ¿no? Aunque en la peli ella plantea ese acto de rebelión que es el bofetón, ¿no? Que de alguna manera también está en esta novela. Yo creo que sí, que es muy peligroso plantear como el regreso al rural como una especie de viaje al pasado, pero a un pasado problemático donde todo era fabuloso. Porque si tú no entiendes que la nostalgia tiene sus trampas, lo que haces... bueno, tú podrías como regodearte en un pasado idílico, pero el problema es que el siguiente paso es querer instaurarlo en el presente, ¿no? Y si tú imaginas un pasado nostálgico que era todo maravilloso, que no había ningún problema, y luego lo intentas colocar en el presente, ahí vienen los verdaderos problemas, ¿no? A ver, quiero decir, estamos en un país donde a los fascistas se les llama nostálgicos, ¿no? Entonces, creo que si te acercas, si tú eres mínimamente nostálgico, o digamos, o reivindicas una escritura que rescate la memoria, etcétera, etcétera, tienes que ir con cuidado con las trampas de la nostalgia. Creo que no hay otro modo de hacerlo. Y antes hablábamos de la música, ¿no? De que van intercalándose diferentes estilos y hay una evolución. ¿Cómo crees que ha sido la evolución? O no sé si a través de la evolución de la música se puede entender también la evolución cultural de un país o la evolución social de un país. Yo creo que sí. A mí hay algo que me atrae, que es que el repertorio de este tipo de orquestas, de estas fiestas, es casi como la gente que va a estas fiestas. Es decir, siempre son las mismas caras, siempre son el mismo paquete de canciones. Fallece uno, se cae una canción, nace un bebé, se incorpora una canción moderna, pero hay siempre esta coreografía de tal modo que me parece como que tú podrías estar en una verbena de este estilo y yo te podría decir la hora sin mirar el reloj, ¿no? Está sonando Amaral, son las 3:30, ¿no? Está sonando una bachata, son las 2, más o menos. Y eso me parecía como gracioso, ¿no? Que no obedeciera al reloj, sino a otro tipo de temporalidad. Y sí que es verdad que la evolución de la noche es la evolución de las edades que aparecen en la fiesta y es la evolución del país también. Empieza con esas letras que suspiran por esa España, por esos pasodobles que hacen alusión siempre a la valentía del héroe en el ruedo, etcétera, que son preciosas esas letras en el fondo también, también te lo digo, pero a medida que avanza la noche pues se van incorporando otros estilos, se van incorporando otras influencias y así se va abriendo de alguna manera la paleta y así es como funcionó este país, yo creo. Y luego hay una cosa que a mí me fascina de este tipo de fiestas en el norte, especialmente en Galicia, y es que en sitios tan fríos y nublados, que yo hago la broma, mi zona es Amariña de Lugo, siempre digo que es como el cielo es como un tupperware boca abajo, ¿no? Pues que en estos sitios como nublados, no especialmente cálidos, por decirlo de una forma eufemística, etcétera, siempre han sonado ritmos tropicales y calientes. Y claro, la influencia, esto me llamaba la atención de niño y con el tiempo me di cuenta de que no era una influencia de lo que se escuchaba en la radio, sino que era un producto de la cosa cultural del lugar, de la cantidad de gente que había tenido que emigrar a América y que enviaba los discos a sus familiares en barco. No llegaban por mar, no llegaban por aire esas músicas. Y entonces esto hace como que, además de esta evolución de la música y del país a través de la música, haya esta cosa peculiar de este lugar en el mundo
donde de repente, en un lugar lleno de nubes, Sí. la música es absolutamente tropical y trompetera, ¿no? Qué bonito eso. Y en cuanto al realismo mágico, que en realidad Gabriel García Márquez siempre dijo que nació de su abuela gallega, Sí. ¿no? O sea, que es como casi un círculo, ¿no? Que Sí. vuelve. Y en un momento, además, donde quizá el realismo o la autoficción sea la moda literaria actual. Ujú. No sé si te ha costado mucho volcarte a ese realismo o nada más llegar a Galicia ese realismo mágico aparece. Me lo pedía el lugar, es así. Primero que del mismo modo que te decía, como que quería una verbena con gente de todas las edades y de toda condición, hubo un momento ya de megalomanía que pensé, bueno, pues a ver, en las verbenas se celebra la vida de los que están, de los vivos, y por ser una fecha señalada se recuerda a los que se fueron, a los muertos. Y entonces en un rapto de megalomanía dije, pues tienen que venir los muertos también. Y la única manera de hacerlo, en una novela realista en el fondo, era a través de las leyendas rurales del lugar, ¿no? La compañía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son leyendas muy bonitas, porque no es un ataque alienígena o de zombies. Los que conforman la compañía son antiguos vecinos. Hay como un vínculo entre la vida y la muerte muy, muy curioso, ¿no? Y entonces lo hice a través de eso. Que es curioso lo de García Márquez, porque él siempre pedía el Nobel para un escritor del pueblo, de uno de mis pueblos allí, ¿Ah, sí? de Mondoñedo, que es Álvaro Cunqueiro. Ah, claro, vale. Y Álvaro Cunqueiro tiene una anécdota que yo creo que el corazón de la novela está en esa anécdota, que es, por lo visto le gustaba mucho una chica cuando era adolescente. Allí, encima la chica vivía justo enfrente del bar que montaron mis tíos cuando volvieron cuando emigraron a Alemania y volvieron con dinero. Y cuando iba a ver a la chica, por lo visto, le tiraba como piedrecitas a la ventana y le decía, gritando a la ventana, le decía, bájame, por favor, un vaso de agua, un poco de aceite y un palillo. Entonces la chica, por lo visto, respondió a la petición, podría no haberlo hecho, y bajó con el vaso de agua el aceite y el palillo. Entonces Cunqueiro hizo así con el aceite, lo puso en el agua, un poco de aceite, cogió el palillo, lo removió, le enseñó el vaso y le dijo, ¿ves? Así se creó el universo. Era una especie de galaxia dentro del vaso. Y esto que parece una chorrada, o incluso una cosa un pelín cursi, a mí me funciona para contar la novela, porque me parece que es lo que decías tú antes, ¿no? Como a través de un teatrillo, de una verbena de un lugar muy pequeño, casi puedes intentar explicar algo que va más allá. No estoy tan loco, no el universo, pero sí algo que rebasa de alguna manera ese valle, ¿no? Y que nos habla a todos, ¿no? No, sobre todo grandes temas, ¿no? Porque está el amor, está el desamor, está el duelo, está también la corrupción. Sí. Hay grandes temas de la naturaleza humana, pero yo creo que también de nosotros como sociedad, ¿no? Está la familia, está la amistad. Uh-huh. O sea, hay muchísimos temas que aparecen en la literatura y aquí emergen también entre bailes y copas, ¿no? Sí, a mí me interesaba como que sonaran todos a la vez, ¿no? Que de repente hubiera una política corrupta que aparentemente no ha salido de ahí, pero que en realidad vino a Madrid en los años de la movida y como iba con unas suecas pensaron que era como una cosa irónica y se convirtió en una estrella de la movida y volvió y ahora es una política de extrema derecha acusada de corrupción. Sí, hay eso. Tampoco voy al fondo porque también hablo como de una pareja que fueron primeros novios en esta verbena hace 25 años y que ahora tienen cerca de 40 y se desean como entonces, de la misma manera y con la misma intensidad, pero evidentemente ya no pueden irse al banco a escuchar la música que escuchaban cada uno con un botón del auricular. De lo más pequeño, digamos, de lo más social a lo más íntimo, me interesaba como que estuviera, que el caldo, digamos, estuviera como alimentado por todas estas cosas. Y ni siquiera como ir al fondo de cada una de ellas, como no lo hace una orquesta, ¿no? Sino que sonara así, como que todo tuviera sentido porque funcionaba junto, de alguna manera, de forma colectiva. Porque hablaba no de tú o de mí, no de ti o de mí, no sé, el nosotros es muy sino importante, de unos ¿no? a otros, pero no un nosotros, insisto, como aproblemático y hippie, y mucho menos un nosotros este tipo de nosotros que es un elogio a la normalidad, que es el que defiende la extrema derecha o la derecha, sino un nosotros problemático, ridículo y por lo tanto humano y por lo tanto divertido y por lo tanto por momentos doloroso también. Y claro, antes al inicio de la entrevista decías que por un momento
personal también o de edad, no habías ido a mirar a esas raíces. No sé cómo ha sido el viaje personal. Supongo que primero la documentación, después la emoción de escribirlo y ahora la emoción de estar presentando la novela en muchísimos lugares, de ver esa conexión y de ver cómo leen también a tu pueblo o ese pueblo inventado pero a la vez real. No sé cómo ha sido el viaje emocional tuyo. Pues bonito, la verdad. Primero por eso, porque estoy viendo como que lectores de toda España se detectan en esa fiesta, ¿no? Yo también tengo un Casi Guapo, yo también conozco a un Francisco Alegre, yo he sido como Libertad Yader. Hay este proceso como de identificación, si quieres, pero hay ese plus, digamos, semimágico de esa región. Sé que se está leyendo allí la novela, allí como en esas casas, y de momento... Te van a hacer pregonero. Ya lo he sido. ¡Ah, joder! Ya lo he sido, y es muy gracioso porque, bueno, fueron majísimos. Era como el pregonero de un mercado medieval. Me disfrazaron con unos hábitos como de medievales, y además en la subida una fortaleza, lo que queda un castillo que hay digamos en la montaña de ese valle. Aparecen los nombres de los pregoneros, pero en unas lápidas de pizarra, de tal modo que es lo más parecido a ver desde fuera mi futura tumba, que es una cosa también como de lo que hablábamos, ¿no? Como muy, muy gallega. Y sé que les está gustando, y porque no lo idealizo, pero sí que hay una mirada como empática y cercana y bonita, yo creo. Y el resto, los que no son de allí, lo bonito es eso, ¿no? Que están viendo como su fiesta de pueblo, su lugar en el mundo, ¿no? Y fue bonito porque todas las otras novelas, Simón, Rayos, siempre el protagonista era hijo de gallegos, y en muchas de ellas la novela arrancaba incluso en Simón, los padres del protagonista se conocen en una verbena de ese sitio. Y Rayos arranca con el primer viaje de la emigración de los padres del protagonista de Galicia a Barcelona. Este viaje en el que la palabra clave es pijama. Pijama, pero no pijama de dormir, de vestir, sino que es el postre que les ofrecen cuando paran a dormir en Borja, que a mi padre le pasó, y entonces era como un postre, este postre megalómano, como con melocotón, helado, tal. Y entonces, por lo visto, se lo ofrecieron a mis padres. Mi padre no sabía qué era, pero sin saber qué era, dijo... Era la primera vez que salía del pueblo para ir a la ciudad. Dijo, los de ciudad comemos pijama. Y cuando le trajeron el postre, que era como, bueno, tan próspero, ¿no? Porque tiene de todo, es muy grande y tal. Yo creo que eso, de una forma dulce y divertida, simboliza como la tierra a la que iban, de la promesa de prosperidad, ¿no? De esta generación. Y para la siguiente, que es la mía... volver es como hacer el recorrido contrario, y también tiene algo bonito. Y para la siguiente, porque tú eres padre, ¿cuál es esa relación con ese...? O sea, claro, porque ya tus hijos sí que totalmente barceloneses, pero ¿qué relación o qué legado de esos orígenes? Pues eso es algo que yo también pienso, ¿no? Sí. Y yo al final ya estoy en Madrid, entonces mi relación con Alicante es una, pero ¿cómo será si yo en algún momento tengo hijos? ¿Cómo será también ese legado, ¿no? ¿Cómo pasará ese de otro legado? Pues seguimos yendo y los llevo. Ellos tienen 3 y 6 años ahora, y yo yo los llevo allí. Además es gracioso porque como no saben si es más pequeño, esto es muy bonito, deberían aprender como algunas personas de ello, ¿no? Mis hijos aún no saben si es más pequeño un país o una ciudad o un barrio, ¿no? Entonces para ellos esa aldea es Galicia y no saben que Galicia es algo más, ¿no? Coruña es otro país, hay una confusión magnífica, pero a Galicia, que es simplemente ese valle, siguen yendo y entienden pues lo que entendí yo, ¿no? Que ahí son un poco diferentes, son otra persona prácticamente, ¿no? Ahí se mueven de otra manera y corren de otra manera que en la ciudad. Y de eso también va la novela, ¿no? Que incluso hay un personaje que se llama Miguel, que es sospechosamente parecido a mí, y que allí, cuando escribe de otra manera. Oye, ¿vas a ir este año a la verbena? Sí, hombre, ¿te imaginas que no voy, no? Sí, iré, y además como tendrás, me lo están diciendo muchos lectores, pero de todas las verbenas de España, este año cuando vaya no podré parar de mirar cada detalle. Y sí, quiero estar a primera hora para asistir a la primera imagen, la primera intuición que tuve de la novela, que era el momento este en el que los hombres, los ancianos, están en la cantina, y como son muy viriles, ellos dicen que no van a bailar y están sosteniendo el vaso con una mezcla de firmeza e inseguridad, digo, como si fuera una muestra de orina. Y como no bailan sus mujeres, las ancianas tienen que bailar con los nietos, que me parece muy bonito porque es una forma de hablar, bailar, una forma de hablar con el cuerpo, de transmitir algo.
y quiero presenciar todo el teatrillo desde el minuto cero y decir, mira, eso lo dije. Te lo dije, esto también, esto también. Así que seguro que nos encontramos bailando por ahí. Qué bien, pues mi Guerrero, que sigamos bailando mucho. Muchas gracias. Gracias, Pepa, un placer. E ritornare al tempo che c'eri tu, per abbracciarti e non pensarci più su. Ma ritornare perché quando ho deciso che facevo da me. Cuore, batti cuore. Na 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 na. Mi è sembrato di sentire un rumore, e se ha la paura, io da sola non mi sento sicura, mai, e ti giuro che stasera vorrei tornare indietro nel tempo, e ritornare al tempo che c'eri tu, per abbracciarti e non pensarci più su. Ma ritornare perché quando ho deciso che facevo da me. Cuore, batti cuore.